grabar, Paulo, para que quede entonces grabada la... Ahí está, ahí apareció el cartelito que comenzó la grabación. Bueno, cuando surgió esta necesidad por parte de Panamá, estuve pensando un poco cómo abordar, ¿no? este intercambio. Yo tenía preparado un material de un taller que habíamos hecho en algún momento, no sé, Pablo se acordará, un intercambio con la red de los Balcanes. Acá está Javier. Y bueno, adaptar un poco este material y contarles además la experiencia de Uruguay. Pero ustedes entiendo que esto es una instancia de intercambio, así que siéntanse libres en el momento que deseen de abrir el micrófono y hacer preguntas, opinar o hacer un intercambio. Yo el planteo que hice fue pasar un poco por lo teórico, ¿no? De cómo es, como dicen las directrices que se debería de calcular, y después algunos ejemplos de distintos países que están en un manual de GIZ, yo si quieren después se los paso, y cómo estamos haciendo en Uruguay, o sea, cómo pasar de la teoría, digamos, bajar eso a tierra, ¿no? Y ver cómo efectivamente se puede llegar a abordar de diferentes lugares dependiendo de la información que ustedes dispongan. Ese es un poco entonces el abordaje que estuve pensando. Así que por favor les pido, siéntanse libres en el momento que quieran, abren micrófono, no es necesario levantar la mano y vamos comentando. Yo el enfoque lo hice en metano porque, bueno, un poco el título fue metano. También está el tema de óxido nitroso, que yo acá en esta presentación lo dejé de lado, pero si quieren en algún otro momento pueden hacer las consultas o lo que ustedes deseen, ¿sí? Entonces voy compartiendo. Ustedes me avisan cuando vean. Bien. ¿Se ve? Bien. Se ve perfecto, dice Paula. Ahí está. Bueno, esto es un poco para situarnos, ¿no? En donde yo no los veo por la configuración acá que tengo del Teams, no los veo, sé que están ahí. Pero así que cualquier cosa, abran micrófono, sí, y conversamos. Entonces, bueno, la parte de aguas, de tratamientos de aguas residuales, tratamiento de eliminación, sector residuos, desechos, acá va un poco, ¿no? Con la nomenclatura que utilice cada país. Y vamos a ver en realidad, ahora que la parte de lodos también puede ir en otro lugar, pero nos vamos a estar centrando más bien en la parte de residuos. Vamos a ver que el tratamiento de lodos puede llegar a estar, por ejemplo, no únicamente en la categoría de tratamiento de eliminación de aguas residuales, sino que puede estar también en tratamiento biológico de residuos, o que puede estar en agricultura, dependiendo de cuál sea el uso. Pero el foco de la presentación va a estar en tratamiento y eliminación de aguas residuales, ¿sí? Bueno, los principales procesos entonces por los cuales se producen emisiones, en el caso de lo que vamos a estar haciendo foco hoy va a ser en la parte de la metanogénesis para el tratamiento y eliminación de aguas residuales. Pero como les decía hace un rato, dependiendo de cuál sea el destino de los lodos, bueno, puede tener algún otro tipo de proceso u otro tipo de destino. Y acá es importante, arranqué con esto porque me parece como importante un poco repasar, ¿no? los requisitos de reporte. Un poco el pedido era, ¿no? En estimación y reporte. Y entiendo que la parte del reporte es bien importante, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de cuáles sean las circunstancias nacionales o incluso hasta las circunstancias de cada sitio, de cada planta de tratamiento, pueden haber diferentes situaciones. Entonces, si tenemos un sitio, una planta de tratamiento de efluentes, vamos a tener emisiones de metano. Esto es si el tratamiento es de tipo anaeróbico, acá vamos a tener una emisión. Esta emisión se va a reportar en la categoría, vamos por acá. Acá depende también ustedes cómo reporten, si es 4D o 5D, ¿sí? Dependiendo de cómo
si es por IPCC sería 4D, si es siguiendo reglas de reporte de anexo 1 sería 5D. Ahora bien, si ese metano es recuperado, ahí tenemos que ver qué sucede. Si ese metano es recuperado, pero es quemado, o sea, en un flare, en una antorcha, en el sitio, esa emisión tiene que ser reportada también dentro de la categoría 4D o 5D, ¿sí? Dependiendo de su reporte, o sea, en la parte de tratamiento y eliminación de aguas residuales. Ahora, si ese metano es recuperado, pero es utilizado para combustión, no sé, en un CHP, por ejemplo, para generación de energía eléctrica, o sea, para calor y energía eléctrica, entonces esas emisiones ya ahí tienen que pasar a ser reportadas en el sector energía. Entonces es importante, primero, para evitar para tener mapeado todas las emisiones, para evitar doble conteo y para asignar, alocar en Spanglish, las emisiones en el sector que sea correspondiente. Ahora con los lodos es todo otro mundo, ¿no? Porque con los lodos pueden pasar muchas situaciones. Entonces de los lodos tenemos una planta, ¿no?, de tratamiento de aguas residuales de la que se remueve un lodo. De ahí podemos tener distintas vías. Si el tratamiento del lodo se hace en el lugar, o sea, en el mismo sitio, ¿no? Se tiene una planta, no sé, generalmente son plantas de tratamiento de tipo aeróbico, ¿no? Los que generan más cantidad de biomasa, más cantidad de lodo, y esos lodos después pasan, por ejemplo, a un digestor de lodo que puede ser anaeróbico, ¿no? Y que genera emisiones de metano. Entonces, esas emisiones se tienen que reportar dentro de la categoría 4D o 5D de tratamiento y eliminación de aguas residuales. Ahora, ¿qué pasa si ese lodo lo llevo a tratar a un digestor, que puede ser un digestor, que esté en otra planta y que, por ejemplo, se mezcle con otro tipo de residuos o sí que pueden ser residuos agrícolas o residuos de alimentos? Entonces, en ese caso que estaríamos acá, el reporte se tiene que hacer bajo la categoría de tratamiento biológico de residuos sólidos. Entonces se va a reportar esa emisión bajo esa categoría. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, ese lodo estabilizado puede ir a un sitio de disposición, estabilizado o no estabilizado, puede ir a un sitio de disposición final. Entonces ahí las emisiones se van a tener que calcular y que hay un apartado, ¿sí?, en la categoría de eliminación de residuos sólidos, o sea, disposición en sitios de disposición final, para estimar las emisiones de metano de esos lodos en un sitio de disposición final, o sea, en un vertedero o en un relleno, ¿sí?, botadero, dependiendo de las categorías que ustedes tengan en su inventario. Además, y que no está escrito aquí porque esto solamente tiene en cuenta la parte de lo que serían categorías de residuos, estos lodos también pueden ir a disposición a campo, por ejemplo, en suelos agrícolas. Entonces, en ese caso, las emisiones se van a estar reportando en AFOLO. Pero en ese caso lo que se estiman son las emisiones de óxido nitroso, ¿sí? O sea, esto entraría como una especie de fertilizante orgánico y se tendrían que estimar entonces las emisiones como un componente orgánico que se agrega al suelo e iría entonces en ese sector y bajo esa categoría, ¿sí? Las emisiones de óxido nitroso de suelos manejados. Entonces acá hay que hacer, lo que es importante es es difícil. Primera aclaración, esto es difícil. Porque no es que sea una práctica quizás que sea a nivel nacional, sino que muchas veces cada industria o cada planta, dependiendo de dónde esté localizado, de los recursos que pueda llegar a tener, va a destinar su lodo, ¿no?, a estos posibles escenarios. Entonces, bueno, aquí hay que hacer como un relevamiento bien exhaustivo de qué es lo que está sucediendo con estos lodos. ¿Qué es lo que sucede a nivel general? Es muy difícil esto de darle cierta trazabilidad, ¿no? Ahora, igual después vamos a entrar un poquito en este tema. Si ustedes quieren hacer algún comentario, por favor, abran micrófono y lo vamos viendo.
Bueno, ¿qué pasa con otros requisitos intersectoriales? Acá esto me quedó de otras slides, pero las emisiones que son de CO2 por la metanogénesis, todo lo que sean descomposiciones de materiales de carbono que sea de origen biogénico, si bien existen, por supuesto, se pueden reportar, sí, se pueden reportar, pero aparte. O sea, como están, generalmente nosotros vemos en los inventarios, es común ver el reporte de los ítems que van como memo, como información complementaria en el sector energía, por la quema de biomasa, o sea, las emisiones de CO2 por quema de biomasa. Pero la realidad es que hay otras emisiones de CO2 de origen biogénico que tampoco se suman en el total, pero no muchas veces son reportados como partidas informativas. Y uno de los casos son las emisiones de CO2, por ejemplo, del biogás que se genera tanto en los sitios de disposición final como en las plantas de tratamiento de fluentes, de plantas de tratamiento biológico, ¿no? De fluentes. Entonces, si bien pueden haber emisiones de CO2, por ejemplo, si tengo una planta de tratamiento aeróbica o una planta de lodos activados que tengo una inyección de aire o lagunas que tienen una aireación, en ese caso lo que se está generando, está habiendo una degradación del carbono orgánico que está ingresando a través de un proceso aeróbico. Entonces el gas que se está generando en ese caso va a ser CO2. Ese CO2 es de origen biogénico y por lo tanto no se informa para sumar al total nacional. Sí se podría, en el caso de calcularlo, reportarlo como una partida informativa, al igual que se hace, por ejemplo, en el sector energía. Esta es una práctica que no es muy común que se realice. De hecho, en las directrices del IPCC tampoco hay metodología para estimar estas emisiones de CO2 en las plantas de tratamiento de fluente. Hay metodología para metano y para óxido nitroso, que son los principales gases de efecto invernadero, ¿no? en este tipo de sistemas. Pero bueno, tener en cuenta que esas emisiones de CO2 existen, es biogénico y que en el caso de que se quieran reportar, se pueden reportar como una partida informativa. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hace un par de años, ¿no? Está habiendo se están viendo muchas iniciativas, ¿no? Para generar otros tipos de combustibles, hidrógenos, combustibles alternativos, y una de las fuentes que se están buscando son fuentes de CO2, y en muchos casos se están buscando fuentes de CO2 que sean de origen biogénico, como para cerrar el ciclo de combustibles que sean de origen renovable, ¿no? Entonces, bueno, como que en algunos países están haciendo muchos mapeos de fuentes de CO2 de origen biogénico, y uno de ellos podría llegar a ser el CO2 de la descomposición, no de descomposición, pero sí de procesos aeróbicos, como puede ser eh, algunos procesos fermentativos aeróbicos, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver las metodologías y después vamos a ver un poco la bajada a tierra, ¿no? Y lo podemos ir comentando. Abrimos micrófono para que ustedes hacemos un intercambio de cómo lo están calculando y de qué problemas están enfrentando, y yo les voy contando qué problemas tuvimos nosotros y cómo los fuimos enfrentando. Bueno, lo que primero que vamos a ver es pasar tratamiento y eliminación de aguas residuales, que pueden ser, hay como dos grandes subdivisiones, ¿no? Las que están colectadas y se tratan en el lugar, las que no están colectadas, y distintos tipos de tratamientos, sí, para cada uno de esos tipos. Como les decía, y como pueden ver por aquí, el CO2 que es de origen biogénico no se incluye en el total del inventario. Las emisiones de óxido nitroso de los lodos de aguas residuales se generan cuando hay tratamiento aeróbico, ¿sí? Generalmente son para procesos o sistemas que son anóxicos aeróbicos para remoción de nitrógeno, por ejemplo. Se genera óxido nitroso, y también se genera óxido nitroso cuando los lodos son depositados, como decían, en tierras agrícolas. En este caso, esas emisiones son reportadas en el sector AFOLU, ahí está en español.
Entonces acá podemos ver distintas vías, ¿no? Esto está de las directrices del IPCC de 2006. Yo les voy a mostrar las directrices del IPCC de 2006, también les voy a mostrar parte del refinamiento 2019, porque es bien interesante que hay en el refinamiento 2019 se actualizó mucha información, se actualizaron muchos parámetros y como que hay un enfoque que es un poco más integral y que abarca más sistemas de tratamiento y que uno puede buscar sistemas que se asimilen a lo que pasa en la realidad nacional. Entonces, las aguas residuales, que pueden ser domésticas o industriales, pueden ser colectadas o no colectadas. Las no colectadas pueden ser tratadas en el lugar, que son en el caso, por ejemplo, de las industriales. Las industriales las industrias tratan, en general, tratan sus efluentes en el lugar. No es que vaya a una red de alcantarillado y después se traten en su conjunto, salvo en algunos casos, ¿no? Puede ser de ciudades, industrias que se encuentran en ciudades, por ejemplo, que en general son industrias más pequeñas que pueden, dependiendo de cómo sean las regulaciones en Panamá y de acuerdo a las autorizaciones que tengan, pueden descargar quizás a una red de alcantarillado y que eso vaya a una planta general de tratamiento. Las no tratadas van o a la tierra o van a los ríos, lagos, estuarios. Todas las que están marcadas, como dice aquí, que están resaltados los recuadros en negrita, son las situaciones para las cuales las directrices describen metodología de cómo calcular emisiones. Las colectadas pueden ser tratadas o no tratadas, ¿sí? Las no tratadas pueden ir a un río, pueden ir a un tipo de drenaje o laguna estancada. Las que son tratadas, ahí tenemos como distintos tipos de grandes opciones. Tenemos tratamientos aeróbicos, tenemos tratamientos de tipo anaeróbico y tenemos los humedales, que pueden ser, en general, este tipo de humedales son humedales de tipo construido, ¿no? Humedales artificiales, ¿sí? Que también pueden ser utilizados como sistema de tratamiento de efluentes. ¿Cuáles son los sistemas que se enfocan las directrices? En los sistemas de tipo anaeróbico, que son los que generan metano. Y ahí están los reactores de tipo anaeróbico, que hay muchos tipos, ¿no? de sistemas de reactores anaeróbicos, y las lagunas de tratamiento anaeróbico. Acá lo que estaría faltando, estos son directrices de 2006, ¿no? La primera pregunta que yo me hice cuando miré este cuadro fue, bueno, ¿y qué pasa con los tratamientos que son de tipo facultativos? Hay muchas lagunas facultativas, porque en general, ¿no? Los sistemas, siempre, bueno, los sistemas de lagunas, ¿no? 3 lagunas, la laguna anaeróbica, la laguna facultativa y la laguna aeróbica, en ese orden por temas de costos. Entonces, las directrices del IPCC 2006 no tienen en cuenta, no hay una especificación para las lagunas de tipo facultativas, que hay, no sé, ahora después ustedes me cuentan cómo es la realidad en Panamá, al menos aquí en Uruguay tenemos bastantes lagunas facultativas, y bueno, no hay parámetros específicos para ese tipo de sistemas que son intermedios, ¿no? Entre anaeróbico o también se le llama muchas veces lagunas de estabilización, que si bien no cumplen con todos los requisitos de anaerobiosis, porque quizás tengan un tiempo de residencia bajo, tampoco son aeróbicas, pero no son anaeróbicas, entonces, bueno, acá es donde viene también los temas que yo les decía, de que vemos la teoría y después vemos cómo lo bajamos a tierra y cómo hacemos para seleccionar los parámetros que sean los adecuados para la realidad nacional y para cada uno de los tipos de sistemas que puedan llegar a tener. Y para el tratamiento anaeróbico, los tratamientos anaeróbicos sabrán que generan muchos lodos, o sea, son un crecimiento microbiano muy, muy grande por el consumo de la materia orgánica y esos lodos tienen que ser removidos de forma sistemática. Esos lodos muchas veces se pueden tratar de forma también, dependiendo del sistema, ¿no? Hay distintos tipos de sistemas de esos tratamientos de lodos para llegar a estabilizarlos y en función de eso es que pueden haber emisiones o reportes en distintos lugares. A mí me faltó poner allá arriba la parte de la incineración, que también, digo, no sé si es tan común en América Latina, pero también se pueden llegar a quemar esos lodos. Ustedes después hacemos un corte, un break, y ustedes me cuentan cuáles son los sistemas. Entonces, como les decía, acá les puse también la fuente del refinamiento 2019, porque tiene como un enfoque que es un poco diferente, ¿no?
Entonces acá nos cuenta en el refinamiento 2019 todos de dónde podemos sacar las ecuaciones para hacer distintas estimaciones, ¿no? Entonces, claro, acá tenemos sistemas sin colectar y sistemas colectados. Las directrices del 2000, el refinamiento 2019 está solamente en inglés. Entonces tenemos sin tratar, con tratamiento descentralizado, que pueden ser letrinas, tanques sépticos. Ahora vamos a ver eso. Es bien importante que ustedes miren la definición, cómo define IPCC una letrina, un tanque séptico, etcétera, para que ustedes vean cuál se adecua de mejor forma a la situación del país. Después les cuento un poco cómo nos pasó a nosotros, que todavía no estamos muy convencidos de si hay alguna de esas definiciones que entra dentro de lo que se hace en Uruguay. Y también tenemos los tratamientos en el lugar. Lo que está marcado con flecha más gruesa son lodos. Y lo que está con flecha fina sería aguas residuales. Entonces, bueno, dependiendo de cuál sea el destino, ¿no? Más allá de los tratamientos, que acá vemos las aguas colectadas pueden ser sin tratar, o tratamientos que pueden ser aeróbicos, anaeróbicos, tratamiento de remoción de nutrientes biológicos. Estos son los sistemas que son anóxicos y aeróbicos, ¿no? Estos son los que remueven nitrógeno, que remueven fósforo. Y humedales construidos, ¿sí? O humedales artificiales. Entonces, dependiendo cuál sea el destino, acá vamos a ver distintas opciones, ¿no? Todo lo que sea de tratamiento de aguas residuales está en el volumen 5 en el capítulo 6. Si va a suelos agrícolas, van a estar en los capítulos, en el volumen 4 de AFOLU, ¿sí? Los tratamientos de lodos, ahí van a depender. Si el lodo es incinerado, si el lodo va a un sitio de disposición final, si se aplica a terreno, si se composta, si va a un reactor. Entonces, dependiendo de dónde vaya el lodo, ahí ustedes van a tener que ir a los distintos volúmenes y capítulos para poder ver cuáles son esas ecuaciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos determinar, o sea, cuál es la emisión de metano en estos sistemas? Acá hay dos puntos que son importantes. El primero, y es el factor determinante, el principal factor es, bueno, cuál es la cantidad de carbono orgánico degradable que tiene esa corriente. Y eso lo podemos medir con la demanda bioquímica de oxígeno o con la demanda química de oxígeno. Acá, demanda biológica, perdón, o demanda química. La DBO generalmente es DBO5, o sea, es el ensayo a 5 días que mide cuál es el oxígeno que se consume para degradar esa materia orgánica. Hay distintos ensayos, dependiendo de cuántos días va a ser, ¿no?, el oxígeno que se consume. El más común es la de DBO5, que es el ensayo a 5 días. O si no, se puede hacer un ensayo químico. O sea, químicamente, cómo se degrada, cómo se puede oxidar la materia orgánica. Por supuesto que la demanda química de oxígeno va a ser mayor que la demanda biológica, porque la demanda química va a oxidar más componentes que lo que se puede llegar a oxidar de forma biológica. Entonces, importante, conocer la cantidad, o sea, el volumen, ¿sí?, de lo que se está tratando, y conocer la carga orgánica que está manejando ese sistema. O sea, que en esto básicamente se va a centrar, ¿no?, esta determinación. Los tipos de tratamiento yo acá les puse, este cuadro 6.1, describe el tipo de tratamiento y eliminación, ¿sí?, para sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como industriales, y van a ver que hay distintas subdivisiones. Acá observen lo que les decía, ¿no? Tratamiento, acá tenemos lagunas anaeróbicas, lagunas reactores aeróbicos, hay por ahí están no están las aeróbicas, acá están aeróbicas, pero las lagunas facultativas, por ejemplo, no están. Hay otros tipos de sistemas que tampoco están. Recuerden que, claro, las directrices del 2006 están un poco anticuadas con respecto a los sistemas de tratamiento. O sea, si bien se hicieron en el 2006, toda la información que se recolectó fue de fines de los 90 a principios del 2000. O sea, ha avanzado muchísimo todo lo que es los sistemas y el conocimiento, ¿no?, en términos de tratamientos de efluentes. Entonces, yo les recomiendo mirar este cuadro 6.1 para identificar, ¿no?, los tratamientos que ustedes puedan tener, pero también, y acá les puse,
mirar cuáles están en el refinamiento 2019, que pueden adecuarse más a la situación que ustedes tengan. Acá simplemente, ¿no? Para ir rápidamente. Como veíamos hoy, recolectadas, no recolectadas, las no tratadas puede ser eliminación en río, en alcantarillas, las tratadas pueden ser tratamientos de tipo aeróbico o anaeróbico, ¿sí? Centralizado, lagunas, reactores, y las no recolectadas, por ejemplo, esto es para aguas residuales domésticas, que pueden ser pozos sépticos, letrinas, ese tipo de sistemas de tratamiento in situ o simplemente descarga directa. Estas son como las grandes sistemas que describen las directrices del IPCC del 2006. Pero, como le decía, en la 2019 hay una apertura bastante más, más específica, más grande de los sistemas. Acá se los dejo, por ejemplo, ¿no? Entonces acá aparecen las lagunas facultativas, aparecen también los humedales artificiales, que también son una forma de tratamiento que muchas veces se utiliza para pequeñas localidades, como para tratamiento de aguas domésticas. También se utiliza como refinamiento o como estadio final en algunas industrias, que luego de todo el tratamiento pasan a un humedal artificial. Eso no estaba considerado en las directrices del 2006. Bueno, pueden ver entonces que hay más opciones que se adecúan un poco a la realidad, al estado actual, ¿no? de los sistemas de tratamiento de efluentes. Y bueno, esto que como les decía entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de sistema, y en particular para los lodos, es donde tenemos que ir a mirar las ecuaciones. Yo ahora voy a seguir con el tratamiento de aguas residuales tradicional, ¿sí? Que serían las lagunas, los reactores, pero también recuerden que están los humedales. Y si en el caso de que ustedes quieran metodología para humedales, ahí tienen que ir al suplemento del 2013 de las directrices del 2006, que tiene metodología específica para estimación de emisiones de humedales construidos. Nosotros en Uruguay esto no lo estamos relevando y no lo estamos calculando, pero igual quería dejárselos para que ustedes, en el caso de que tengan la información, puedan entonces hacer esta estimación. Y bueno, empezamos con las aguas residuales domésticas. ¿Qué es lo principal en este caso? Bueno, comenzar por tener una buena noción de qué es lo que pasa en el país, que justamente sabemos, ¿no? Que eso es lo más complicado de poder hacer ese mapeo de qué es lo que está sucediendo a nivel país. Entonces, poder dibujar o realizar un esquema de cuáles son todos los tipos de tratamiento que se realizan, cuál es su distribución y qué tipo de tratamientos son los que se realizan. Los datos fundamentales que se van a utilizar, que son los que están marcados por acá, son la carga orgánica, ¿sí? La carga orgánica que va a tener ese tratamiento, la máxima capacidad de metano que se puede producir, que este es un factor que lo deseable sería poder tenerlo a nivel nacional, porque este factor, por supuesto que depende de la temperatura, depende de las circunstancias ambientales también, pero hay valores, por supuesto, por defecto de las directrices. El factor de corrección de metano, que es un parámetro que da idea del grado de anaerobiosis que tiene el sistema. O sea, cuanto más anaeróbico sea, tiende a 1. Cuanto más aeróbico es ese sistema, ¿sí? Tiende a valores más bajos, tendiendo a 0. O sea, está entre 0 y 1, siendo 1 anaeróbico perfecto y 0 aeróbico perfecto. Y después la carga orgánica, que la podemos estimar a través de los parámetros que dijimos hoy, ¿no? De la DBO o de la DQO o COD, ¿no? Acá dependiendo si lo vemos en español o en inglés. ¿Cómo se calculan? Yo acá lo dividí en 3 pasos, porque como que cada paso se pueden sacar información de lugares diferentes. Entonces, por eso le puse paso 1, paso 2 y paso 3. ¿No? El paso 1 es identificar los factores de emisión. Entonces, los factores de emisión y la distribución
que hay en el país. Para eso es necesario saber cuáles son los sistemas de tratamiento o eliminación. Las directrices recomiendan separarlo por grupos, en el entendido de que los grupos urbanos, urbano de bajos ingresos, de altos ingresos y rural, van a tener tipos diferentes de sistemas de tratamiento o de recolección de las aguas residuales domésticas. Esto es una de las cuestiones que hay que evaluar si es así para el país o si no es así. Las directrices recomiendan esto, ¿no? Por grupos de ingreso. Y los grupos de ingreso que recomiendan las directrices es rural, urbano de altos ingresos y urbano de bajos ingresos. Y para cada uno de estos grupos, las directrices dicen, bueno, asigne un determinado porcentaje de un tratamiento para cada uno de esos grupos de ingresos. Que eso va a estar reflejado en este valor, en el T. Así que es el grado de utilización de la vía o sistema de tratamiento. Y después eso se va a multiplicar por el factor de emisión que ahora vemos cómo se calcula. Todo esto tenemos que este factor de emisión ponderado, en realidad luego lo vamos a multiplicar por la carga orgánica total que tenga ese sistema. ¿Cómo se mide esa carga orgánica? Bueno, van a ser los kilos de DBO al año que trata esa planta. Se le tienen que restar los lodos que se hayan removido. Por defecto, si no se conoce, ese valor es 0. En la mayoría de los casos es difícil conocerlo porque miren las unidades. Acá nos dicen que el lodo lo tenemos que restar y el lodo está en unidades de kilos de DBO al año. En general, si uno va a conversar, ¿no?, con el personal que está gerenciando, manejando las plantas de tratamiento de efluente, te pueden decir los kilos de lodo que sacan, los metros cúbicos de lodo que remueven, pero no los kilos de DBO. Entonces, es un dato que es difícil de tener. Por defecto, las directrices dicen que este valor es 0. Y después tenemos el último paso, que es el metano recuperado, en el caso de que ese sistema se encuentre tapado, que haya captura, quema, recuperación, etcétera, ¿sí? En el caso de que no se conozca o no se sepa, ese valor va a ser por defecto 0. Entonces vamos al paso, bueno, esto es lo que les decía. Me había olvidado que lo tenía acá, ¿no? Las directrices recomiendan dividirlo en estos grupos. Ahora, esto es así en el caso de que efectivamente el país esto sea representativo, o sea, que efectivamente la población rural se comporte de determinada forma, la población urbana de bajos ingresos tenga determinados tipos de tratamiento, o sea, que efectivamente esto represente el país. En el caso de que no lo represente, se puede hacer otro tipo de desagregación dependiendo de las circunstancias nacionales. Las directrices da por defecto estos valores, ¿no? O sea, el valor primero de la fracción de la población que está en cada uno de esos grupos, o sea, rural, urbana alta y urbana baja, y acá aparecen valores para Brasil y México. Esto es IPCC 2006. Está actualizado este valor y dice América Latina, si mal no recuerdo, para el refinamiento 2019, o sea que también pueden tomar datos que son más actuales, ¿no?, del refinamiento 2019. Y acá viene el grado de utilización. Entonces dice, por ejemplo, voy a leer acá arriba, es África, pero solamente porque me queda más sencillo de mirar. Entonces, para el rural, ¿no?, dice tanto porcentaje va a pozo séptico, tanto porcentaje va a letrina, tanto porcentaje va a cloaca, tanto porcentaje ninguno o otro o no se sabe, ¿sí? Y después están todos, por eso les digo, tienen que chequear bien cuáles son las definiciones y ver que efectivamente estas definiciones, cuál encaja, ¿no?, en lo que se haga en el país. Y lo mismo hace para cada uno de los grupos de ingresos, o sea, distribuye estos tipos de sistemas en los distintos grupos de ingresos. Después, para componer el factor de emisión, entonces, tenemos que mirar cuál es el factor de corrección de metano para cada uno de estos sistemas de utilización. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no?, el factor de conversión de metano. Van a ver que los más altos, que es valor 0,8, van a ser para todos los que sean tratamientos de tipo anaeróbico. Tenemos lagunas anaeróbicas poco profundas, ¿sí? Aquí se define bien claramente. Entonces, ustedes tienen que mirar esta tablita para ver cuáles son los tipos de sistemas que hay y aplicar el MCF que corresponda para este sistema. El B0, que es la máxima, o sea, el valor
por defecto, la máxima capacidad de generación de metano, está por defecto en las directrices y está expresada en términos de DBO o de DQO en función de, para las aguas residuales domésticas, generalmente se manejan DBO y para las aguas residuales industriales en DQO. ¿Sí? Aquí acá están los valores. En las directrices del 2019, esta tablita, este cuadro 6.3, a ver si lo pegué. No, no lo pegué. Este cuadro 6.3 está modificado, está actualizado y tiene más valores para más tipos de, para más tipos de tratamiento. O sea que ahí ustedes pueden ir y chequear, ¿no? Cuál tratamiento es el que corresponde. ¿Cómo calculamos? Entonces dijimos, vamos por parte. Necesitamos entonces conocer primero la distribución, ¿no? en el país en esas fracciones si es que corresponde. Asignarle el factor de emisión. El paso 2 es ver cuál es la carga orgánica total. Entonces, para ver la carga orgánica total, las directrices nos proponen esta ecuación, que es la población multiplicada por la DBO per cápita. La DBO per cápita nos dice los gramos de DBO por persona y por día que se estarían excretando a los sistemas de tratamiento de efluentes domésticos. Y acá tenemos valores por defecto. En el caso de que si se tienen nacionales, por supuesto que lo mejor es tener los nacionales, ¿verdad? También esta tabla está actualizada, está actualizada en las directrices del 2019. Y acá tiene este factor I, que este factor es importante, porque este factor lo que tiene en cuenta es si en ese sistema se descarga de forma conjunta aguas residuales industriales. Por ejemplo, puede pasar en un alcantarillado que se descarguen aguas residuales domésticas, pero que también haya alguna industria que descargue ahí. Entonces, para tener en cuenta ese plus, se le pone este factor de corrección, que tiene en cuenta con un 25%, ¿sí? Es un valor por defecto. En el caso de que ocurran esas codescargas con las aguas residuales e industriales. Entonces, si vamos a los niveles, nivel 1 es todo por defecto, ¿no? Como siempre. Nivel 2 permite la incorporación de algunos parámetros o datos que sean específicos del país. Y el nivel 3 ya son todos planta específico, muy similar al resto de las categorías en las directrices del 2006. Entonces acá hay algunos ejemplos. Esto está tomado, acá se me fue, pero es de un manual de GIZ, de, bueno, ¿qué hacen otros países con respecto a esta situación y cómo levantar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Armenia. En Armenia, por ejemplo, las directrices 2006 no recomiendan ningún valor predeterminado para Armenia. Sí que lo veíamos acá arriba, ¿no? Ellos decían no hay ninguno, entonces utilizan los valores recomendados de las directrices del 96 revisada para ex repúblicas de la URSS. Entonces, eso es lo que representa mejor el país. Y la población, en vez de clasificarlo en los grupos que veíamos, ¿no? De rural, urbano, altos ingresos, bajos ingresos, en realidad lo clasifican en grandes ciudades, otras ciudades y pueblos. ¿Por qué? Porque es como pueden clasificar de mejor forma y saber cuáles son los sistemas. Entonces, los tipos de tratamiento son para las ciudades grandes, ¿no? 95 alcantarillados, 5% letrinas. Para pueblos, 50% alcantarillado, 50% letrinas. Y para, no sé si acá quedó pueblos, otros pueblos sería. Sería otras ciudades. Y estos pueblos, ¿no? 5% alcantarillado y 95% letrinas. Entonces, en vez de utilizar la distribución que define IPCC, utilizaron otra que es apropiada a sus circunstancias nacionales. Eso es un caso. Otro caso, el caso de Bulgaria. Ellos tienen recuperación de metano y lo hicieron por cuestionarios, o sea, encuestas, ¿no?
levantaron esa información con encuestas para saber cuál es el nivel de metano recuperado, almacenado o quemado, que también, bueno, puede ser otro tema de, bueno, cómo levantar esa información. Y Chile, acá puse Chile por el tema de los lodos, ¿no? Entonces acá en Chile los lodos son removidos de los sistemas y se envían a distintos destinos. Y según están en su inventario, acá la mayor parte determinan los vertederos, o sea que las emisiones de metano de esos lodos en realidad van a los sitios, se calculan con los sitios de disposición final, o sea, la categoría 4A o 5A, y de otra parte va a operaciones agrícolas, como compostaje. Entonces una parte puede ir a FOLU y otra parte va a ir a la categoría 5B de tratamiento biológico de residuos sólidos o compostaje. Esto para que ustedes vean que las directrices son, como su nombre lo dice, directrices, pero que después hay que ajustarlos a las circunstancias y a las realidades nacionales, ¿no? Acá tenemos más ejemplos. Namibia, que dice buenos datos de caudal y demanda química de oxígeno para la principal planta de tratamiento del país, y estos datos los complementan con datos de juicio expertos y valores que son de otras regiones, ¿no? Y bueno, pueden ir a los BUR de Namibia para ver cómo lo hacen. En Vietnam, por ejemplo, no hay datos estadísticos para el tipo de tratamientos de aguas residuales, y lo que hicieron fue juicio experto, ¿sí? Entonces, por juicio experto, ahí determinaron que se tiene una determinada distribución entre plantas de tratamiento, sistemas sépticos y sin tratar, que puede ser perfectamente otra opción, recurrir a un proceso de juicio experto para poder determinar cuáles son los porcentajes que van a determinados sistemas de tratamiento. Sudáfrica, ahí tenemos, ¿no?, que tienen, sí, siguiendo un poco las directrices del 2006, en rural, urbano de altos ingresos y urbano de bajos ingresos, para hacer esa distribución. Entonces, vieron que hay muchísimos enfoques y cada enfoque va de acuerdo a cuál es la situación del país. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay nosotros tenemos lo que se llama el sistema de información ambiental y tenemos un sistema de control de plantas de tratamiento de efluentes que es bastante fuerte. Entonces, cada planta de tratamiento de efluente tiene por requisito, ¿no? Hay determinados decretos, reglamentos, hay reglamentación que así lo exige, de que cada planta de tratamiento debe, dependiendo de cómo sea esa planta, al menos una vez al año reportar primero, una autorización ambiental para poder operar, ¿no? O sea, previa, después una para operar, y luego tienen que hacerse lo que se llaman informes ambientales de operación, que anualmente se tiene que reportar cuál fue el desempeño de esa planta. Dentro de los datos que se reportan está la carga orgánica expresada. El reglamento de Uruguay está expresado en términos de DBO. Entonces las plantas y las industrias también reportan DBO porque es lo que está en el decreto, ¿no?, y en los reglamentos. Entonces DBO, el caudal, las eficiencias de los tratamientos, que también las incluimos, están en los diseños de las plantas. Entonces, nosotros no hacemos esa subdivisión, sino que nosotros tenemos información que es planta específico. Para cada una de las plantas que tienen tratamiento de tipo anaeróbico, nosotros levantamos la información. Acá está copiado un poco del Excel. Tenemos la DBO en miligramos, acá esto es para distintas localidades, ¿no? Estos son distintas ciudades o localidades del país, acá no están todas, es un ejemplo. Está la DBO, tenemos el caudal por metros cúbicos en día, porque esto es lo que pide, ¿no?, el formulario que ellos entregan está expresado de esa forma. Nosotros lo transformamos a metros cúbicos al año. Acá tenemos descrito cuál es el sistema de tratamiento y cuál es la eficiencia de remoción de ese tratamiento. Entonces nosotros modificamos la estimación y en realidad no estamos usando la ecuación de las directrices, sino que estamos calculando la carga orgánica con la DBO, con el caudal de cada
de cada planta y con la eficiencia de remoción de carga orgánica de cada planta. Entonces tenemos una estimación para cada planta. A ver si por acá tenía yo para compartirles. Acá. Este es el procedimiento que tenemos estandarizado, descrito, de tratamiento de aguas, esto es domésticas y comerciales. Entonces, como les decía, primero se identifican estas vías de tratamiento, o sea, en donde hay tratamiento anaeróbico, esto es para las plantas de tratamiento, ¿no? Y las fuentes son todos los organismos reguladores que tienen estas declaraciones juradas de cada planta. Se calcula el contenido orgánico mediante el producto, ¿no?, de caudal, la carga y la eficiencia de la remoción, y se seleccionan los factores de emisión de las directrices. Aquí nosotros tenemos, ¿no?, el resumen de los supuestos. Conocemos los datos de las plantas de tratamiento anaeróbico y el volumen. Conocemos la carga orgánica. La mayor parte de la población es urbana. En Uruguay el 95% de la población está en ciudades, o sea, en un grado de urbanización muy, muy grande. Solamente el 5% de la población se encuentra en zonas rurales. Entonces esto hace que, claro, que haya como, que sea más fácil, digamos, tener sistemas de alcantarillado y de recolección. No quiere decir igual que no haya otros sistemas, que ahora les voy a decir cómo lo estamos tratando eso. El MCF que estamos considerando, entonces nosotros consideramos el caudal, la DBO, la eficiencia del tratamiento, la máxima capacidad de producción por defecto de las directrices, y el factor de corrección de metano lo tomamos para sistemas que son de tipo anaeróbico, o sea que en este caso es de 0,8. En las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas no hay recuperación de metano en ninguna planta en Uruguay, o sea que esto es 0. Y el lodo, también tomamos el valor por defecto de 0 de las directrices. ¿Qué pasa con el resto de los? Bueno, después el otro tema siempre es qué pasa con la serie temporal. Nosotros tenemos la suerte de contar con información desde 1990, si bien las fuentes han ido cambiando también un poco por las propias regulaciones, ¿no?, que han ido ambientales, que han ido sido más exigentes con el paso del tiempo, entonces muchas veces ha pasado las potestades, ¿no?, pasan las potestades de un organismo a otro, pero podemos, podemos rastrear datos desde 1990 para toda la serie. Pero bueno, en el caso de que no se tenga, siempre se puede utilizar las técnicas de empalme que están en las directrices del IPCC. Y acá nosotros siempre hicimos una tablita, ¿no?, para ver en qué tier estamos. Entonces, esto es tomado de las directrices para ver si estamos en T1, T2, T3, o sea, si bien no tenemos todo para T3, porque nos faltan los factores de emisión específicos para el país, sí tenemos datos que son planta específicos para estos sistemas centralizados. Lo que no llegamos a tener son el B0, ¿no?, el factor máximo de generación de metano, que usamos el valor por defecto, lodos usamos valor por defecto. Entonces, en realidad, tenemos como una especie de mix de tiers, que no lo reportamos como T2, T1, T2, T3, y siempre tenemos algún comentario con respecto a los revisores, y por eso tenemos este cuadrito informativo que tiene en cuenta, bueno, cuáles son las consideraciones que estamos teniendo y qué va en T1, qué sería T2 y qué sería T3 de las estimaciones que hacemos. Esto que les mostré recién es para las plantas de tratamiento, ¿sí? O sea, se colectan las emisiones, las aguas residuales, y se va a un tratamiento. Ahora, también tenemos en Uruguay otros tipos de sistemas que son más como de foso séptico. Entonces acá es donde viene un poco esto que yo les decía, que
Bueno, hay que sentarse y conversar con la gente que sabe a ver qué tipo de sistemas son los que hay en el país. En Uruguay los que hay son sistemas de tipo de fosa séptica, que son tanques enterrados, que puede tener dos destinos. Uno es que venga lo que nosotros llamamos servicio de barométrica, que en otros países tiene otro nombre, pero básicamente es un camión que viene cada X tiempo y se lleva lo que está en ese tanque y lo deposita en estas mismas plantas de, de tratamiento, dependiendo de la localidad. Entonces ahí nosotros tenemos todo un trabajo de ver, bueno, para no hacer doble conteo, porque hay algunos, y en particular en las zonas rurales, que tienen ese tipo de tratamiento, pero acá se le llama percolador, que es un mismo un tanque séptico que está dimensionado igual, es el mismo tanque, pero que tienen distintos tipos de materiales, etcétera, y básicamente lo que hace es percolar a la tierra. Por eso se llaman percoladores. Ahí ese tipo de sistemas se da en donde no hay, en los lugares donde no hay servicio de recolección barométrica, o sea que no puede ir el camión a levantar las aguas residuales. Entonces, para eso, ¿cómo atendimos ese tema? Para atender ese tema, nosotros lo que tenemos son lo que llaman encuestas continuas de hogares. Este es todo lo que se baja de la encuesta continua de hogares. Nosotros lo filtramos y en la encuesta lo que se pregunta es, bueno, ¿qué tipo de sistema tiene, no? Si va a la red, si es una fosa séptica, pozo negro, si está entubado el arroyo o si es otro. Entonces, lo que hacemos es determinar cuál es la población que tiene fosa séptica. Después, a su vez, tenemos de otras, a ver si tengo por acá, de otras encuestas, para ver, les muestro acá. Esto es un resumen, ¿no? De red general, fosa séptica, pozo negro u otros. A este valor nosotros le tenemos que aplicar, lo voy a agrandar para que lo vean. Vieron que este valor tiene distintas fuentes, ¿no? O sea, hay indicadores de la Oficina de Planificación, del Instituto de Estadística, de un plan de saneamiento y de la encuesta continua de hogares del Instituto de Estadística. Hay algunos años para los cuales no hay información, que lo que se hizo fue interpolar, ¿sí? O sea, técnica de empalme. A estos valores de fosa séptica nosotros tuvimos que ponerle un porcentaje, porque como les decía, la mayoría de los hogares que tienen este tipo de fosa séptica, en realidad después viene un camión, se lo lleva y va a la planta de tratamiento, ¿no? que vimos, o sea que hay que evitar el doble conteo. Entonces ahí se tiene que hacer, se hace una corrección para no generar ese doble conteo. Entonces, como ven, me estoy yendo de tiempo, como siempre que hablo mucho. Eh, Como ven, las fuentes de información son muchas y se tienen que combinar para poder armar todo lo que es el mapa del país. Yo acá, si quieren, hago como una breve pausa y ustedes me cuentan en qué situación, antes de pasar a las aguas industriales, y en qué situación están en Panamá. Si Hola, ¿qué algo de tal? esto les resulta familiar. Sí, de hecho hay varias cuestiones que nos resultan familiares, pero bueno, para poder, veo que ustedes están como súper ultra avanzados. Nosotros lo que hicimos más que nada fue, en el último inventario, agarramos la misma tabla del IPCC, así como nos lo mostraste, la que tiene como las vías de disposición y la parte de ingresos. Sí, Entonces agarramos los tipos de eliminación que teníamos según el censo, que es el de sin tratar, que es prácticamente que se manda directo a los ríos, los tanques sépticos, alcantarillados, y otros se me están yendo en estos momentos de la mente. Eh, entonces lo que hicimos fue agarrar los censos del 90, el 2000, 2010 y claro. empezar Ar- a Armar el puzzle. armar, exacto. Si tenemos una tabla idéntica por año, por vías de eliminación y demás. Y la parte sinceramente, la parte de que definíamos urbano alto y urbano bajo, lo agarramos fue contra ingresos.
Entonces dijimos, bueno, todos los ingresos en los 90 mayores de tanto es tanto, de así Claro, como por temporadas, y realizamos como la tabla esa igualita, pero desde el 2000 al 2019, que fuera lo que teníamos. Todos los demás valores los utilizamos por defecto, pero hay cuestiones que sí no teníamos como en cuenta, como lo dijiste, lo de la recolección barométrica es algo que se da acá también en el claro. interior del país y no lo teníamos estipulado. Entonces son cuestiones que nos ha llamado la atención. Igualmente, cuando tuvimos la revisión con la convención, eh, nos recomendaron realizar lo mismo que tú nos dijiste, que es dibujar las guías de eliminación y después poder ponerle la cantidad de porcentaje. Así que lo que queremos hacer con esta vuelta es, porque toda esta vuelta, la última vez tuvimos que hacer de una manera muy acelerada. Así que lo que estamos realizando esta vuelta es reunirnos con los gestores de estos tipos de sistemas de tratamiento. El problema es que aquí somos varios los que estamos involucrados, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud. Entonces, como cada uno maneja datos distintos, lo que queremos hacer entonces en esta vuelta es sentarnos los tres y llegar como quien dice entre los tres, bueno, vamos a definir qué es qué, primero hacer las homologaciones que son importantes, después ir reuniéndonos para decir, bueno, estas son las vías de tratamiento que existen actualmente, estos son más o menos los porcentajes y después ir trabajándolo allí como para mejorar ya esa información. Con la parte de agua residual industrial, bueno, a diferencia de ustedes, nosotros nuestras normativas son un poco más cerca de los años 2000, no tenemos previas. Entonces, no tenemos como eso que ustedes están mostrando desde 1990. Por otro lado, con las aguas industriales, nosotros sí, el Ministerio de Ambiente sí es la que da los permisos y tiene que dar todo eso. Y hemos estado hablando con el laboratorio de calidad, que es el que lleva eso, pero la información está un poco como fraccionada, no está como continua y además ya están como ubicadas todas las plantas. Entonces, más o menos ese es el trabajo que hemos estado realizando de hacer. La idea es poder ver cómo podemos realizar primero el dibujo del mapa con todos los actores que tenemos que estar sentados y de allí para adelante empezar a, a tener que determinar ciertas cuestiones. Sinceramente, viéndolo, vamos a tener que utilizar bastante juicio de expertos Ujú. por la falta de información en muchos de los aspectos y esperamos poder también acceder al censo que se realizó este año con los datos preliminares para también por lo menos seguir realizando el cuadro ese que teníamos anteriormente, pero no solamente actualizar el cuadro, sino también que esta vez tenga como una narrativa un poco más, digamos, consensuada con todos los actores del tema. Y con la parte de la industria, como te decía, entonces, ajá, los datos se tienen más o menos pre-COVID. Entonces, hasta cierto punto de ahí para allá, sí, ya los datos hubieron como obviamente ciertas descontinuaciones y, y nada. Estamos viendo para después cómo terminamos de llenar esos cuadros. No sé si... Eso es la Ahora, manera resumida. ahora Ajá. voy con, ahora voy con aguas industriales. Ahora me meto en aguas industriales. Pero entonces está muy bueno. Me parece que el abordaje que están haciendo eh, está muy bueno. Eso de generar mesas de trabajo. Acá estamos haciendo lo mismo para refinar esto mismo, para refinar estos datos y para refinar también lo de la disposición de residuos sólidos en sitio de disposición final. Estamos armando mesas de trabajo. Y mesas de trabajo, llamémosle semipermanentes, o sea, dijimos, nos vamos a reunir con tal y tal actor, que todo el mundo se compromete a reunirse una vez al mes, porque tampoco, viste, podés comprometer mucho a las personas que están en otras cosas. Pero siempre obviamente que tiene que haber un liderazgo, el liderazgo tiene que ser, por supuesto, siempre de la entidad que sea encargada de elaborar el inventario, pero sí es bueno tener a todos esos actores en la misma mesa para, como tú bien dices, acordar, bueno, si se tiene que recurrir a un juicio experto, estamos todos de acuerdo que es este camino, bueno, tenemos para determinados parámetros,
valores diferentes. ¿Por qué? Seguramente porque se haya utilizado metodología diferente para levantar la información. Siempre pasa, ¿no? Algo parecido. Entonces, bueno, evaluar cuál de todas esas metodologías es la que más se adecua para el inventario, porque también hay que tener, ¿no?, la visión que eso para el inventario de gases de efecto invernadero. Quizás para otras, ¿no?, para otros análisis se requiere quizás otro tipo de información. Pero para eso está muy bueno tener a todos los actores sentados en la misma mesa, ¿no?, conversando acerca de llegar a acuerdos y a generar una serie temporal que sea acordada y que eso quede así como marcado a fuego, ¿no? Eso me parece que es el camino para poder generar la información y también para generar información cuando no está. Porque cuando no hay información, también, ¿no?, recurrir a juicios expertos y poder generar esa información, que también hay técnicas, ¿no?, para poder hacer eso, para poder retropolar, ¿sí? Yo sigo entonces, me queda media hora. Pantalla completa. Bueno, acá todo esto que estuvimos hablando, ¿no?, que son como una serie de recomendaciones que están en un manual de GIZ, que es lo que ustedes mencionaron, que es lo que ustedes están haciendo, ¿ah? Pero igual les queda. Para aguas residuales industriales, esto ustedes ya lo comentaron, lo primero es tratar de identificar cuáles son las industrias, ¿no?, que tienen tratamientos que generan emisiones de metano. Acá están, ¿no?, las principales. El cálculo es el mismo, ¿no?, similar que para aguas residuales domésticas, nada más que las directrices le hacen seguimiento en términos de DQO. A nosotros en Uruguay eso nos genera un poco de problema porque, como les decía antes, voy a silenciar el Teams, si me deja. En Uruguay la normativa para las industrias está en términos de DBO, entonces las industrias reportan DBO. Algunas reportan DQO, porque la realidad es que para darle seguimiento a una planta de tratamiento, para saber si está funcionando bien o mal, no se hace DBO, porque la DBO, primero, porque demora 5 días y segundo, porque sale mucho más cara. Entonces, todas las industrias lo que hacen es un seguimiento rápido de DQO, o sea que esa información en general, para saber si está funcionando bien o mal, la tienen. A veces a nosotros nos resulta difícil, ¿no?, porque muchas veces no lo reportan porque no tienen por qué reportarlo, porque el decreto está en términos de DBO. Entonces, la ecuación básicamente es la misma, los pasos similares, ¿no? Voy un poco más rápido. Entonces, acá, de vuelta, lo que dicen las directrices es que hay que tener, ¿no?, la cantidad de producto, la cantidad, una relación de agua que se genera por producto generado, y la DQO. Esto es por tipo, puede ser por tipo de industria. Y acá hay algunos ejemplos. Y esto es todo un tema, porque cuando hacia ustedes le van a hacer una revisión y usan estos valores, acá está clarísimo que dice que son ejemplos de aguas residuales industriales. Son ejemplos. No quiere decir que sean valores por defecto de las directrices. Entonces, en el momento en el que un país usa esto como si fuese propio, la primera observación que van a tener es, bueno, ¿cómo justifican que eso representa sus circunstancias nacionales? Entonces, acá lo importante es poder generar o poder tener, ya sea o validado de alguna forma estos valores o tener los valores a nivel nacional. Tanto sea, y acá está, ¿no?, de dónde puede salir, de agencias reguladoras, de estadísticas, censos. Acá se puede recurrir mucho a la academia, ¿no?, universidades, institutos de investigación, que pueden tener mucha información relativo a la carga orgánica, a cuántos efluentes se genera por rubro industrial. Por supuesto que juicio experto no puede faltar. Y como les decía, al haber en general, como hay más regulaciones en los tratamientos, para las plantas de tratamiento de efluentes industriales, recurrir entonces a esas entidades reguladoras que van a tener los datos sitio específicos. Ya sea, acá depende. Guadalupe, una Sí, consulta. dale. Es que se me olvida, como no hemos realizado todo este tipo de cálculo. El tipo de industria tenía que ser por,
como las que están en el, ay, se me olvidó el nombre de eso, como la clasificación industrial, la internacional, o podría ser nacional, o cómo se aborda eso, es que no me acuerdo. Ajá. Lo mejor es que sean para con lo que ustedes tengan la información. O sea, lo mejor es adecuarlo a la situación que ustedes puedan, qué tipo de información tienen. A ellos les preguntaría, ¿qué tipo de información tienen? ¿Lo tienen por planta? ¿Lo tienen por tipo de industria? Pueden acceder a asociaciones, no sé, una asociación que haya de industrias de alimentos, no sé, que en algunos países hay, en otros no hay. Entonces, acá lo importante es que ustedes puedan identificar qué tipo de información disponen. Si hay información con respecto a cada planta, porque hay regulaciones y las industrias tienen que presentar esos reportes, y ahí pueden ir planta por planta. Ni siquiera tienen por qué usar, como ahora les muestro que hacemos en Uruguay, nosotros hacemos el cálculo planta por planta, porque tenemos los datos de cada una de las plantas de tratamiento de efluentes anaeróbicas, ¿no? Que hay en el país. Entonces, ni siquiera, o sea, lo tenemos agrupado, sí, o sea, después lo agrupamos para poder reportarlo, pero la información está planta por planta. Entonces ahí va un poco en cómo tienen ustedes la información. Este tipo de cálculo está pensado para cuando no se tiene esa información planta por planta. Entonces que se puedan agrupar, ¿sí? Por tipos de industria. Entonces, cuanto más desagregado tengas la información, mejor va a ser el cálculo. Por ejemplo, decir alimentos en general es como muy grande. Entonces, sí se puede dividir en, bueno, las industrias lácteas en general, sus efluentes tienen ciertas características en común. Claro que, no sé, yo estuve trabajando hace poco con una industria láctea importante aquí en Uruguay, ¿no? Y tiene muchas plantas. Y en una planta, no sé, hacen solamente leche en polvo. Y en otra planta hacen manteca, dulce de leche y yogur. ¿Y son las dos industrias lácteas? Sí, son las dos industrias lácteas. Pero los efluentes que tienen, las características de la carga orgánica es completamente diferente. Porque, o sea, no va a ser lo mismo, o sea, hacer leche en polvo que hacer que los efluentes que pueden salir de una mantequería, de una quesería, por ejemplo, o, no sé, dulce de leche. Entonces, cuanto más desagregado esté, por supuesto que va a ser más adecuado. Ahora va a depender de el grado de desagregación que ustedes puedan tener de esa información. Aquí está una desagregación que es un ejemplo, que ustedes lo pueden aplicar en el caso de que puedan tener la información desagregada en este nivel, ¿no? Acá, no sé, cerveza y malta, refinería de alcohol, café, este, sí, entonces esto también tiene que ver cuáles son las industrias que están en el país y cuáles son los tipos de tratamiento que se hacen, porque cuidado, acá hay que ver cuáles son, y que lo veíamos al inicio, ¿no? Que están todos los tipos de tratamiento y los MSF, ¿no? Tipos de laguna, es centralizado, es un humedal, bueno, identificar cuáles son las que efectivamente van a generar gases de efecto invernadero contabilizables. Por ejemplo, nosotros, lo que son plantas de tratamiento aeróbicas que van a generar CO2 biogénico que no va a ir al total, nosotros no le estamos dando seguimiento, porque es un esfuerzo muy grande en términos de tiempo para algo que no va a ir en el total nacional. Sí, puede ser un ítem que vaya como una partida informativa, sí, por supuesto. No deja de ser importante, por supuesto que no deja de ser importante. Pero nosotros le estamos dando prioridad entonces a eso. Después lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es, bueno, ustedes hicieron estimaciones preliminares, ¿es una categoría principal o no es una categoría principal? Porque ahí también van un poco, ¿no? Los esfuerzos que ustedes tengan que poner en cada una de estas categorías. Si son categoría principal, bueno, va a haber que generalmente no son categoría principal, ¿no? Más esfuerzos en recolección de información que sea más específica. En el caso de que no sea categoría principal, bueno, con un nivel 1 es suficiente. Por supuesto que lo mejor es que sea lo más exacto y representativo de la realidad nacional posible dentro de aplicar un nivel 1. Pero ahí ustedes tienen que ver bien qué información disponen. Por eso es que hacer el mapeo de cuál es la información que hay, es bien importante para después poder decidir cuál va a ser la metodología que van a seguir para procesar esa información. Actualmente, ¿esto cómo lo están reportando? Nosotros no hemos reportado en ninguna de las ocasiones Ah, ok, esa categoría, porque no habíamos conseguido la información claro.
después nos dimos cuenta que la información estuvo más o menos en casa todo el tiempo. Entonces fue como todo ese proceso porque todavía no lo hemos identificado. Yo tenía una duda cuando dijiste que por lo general no son categorías principales. Si mal no recuerdo, puede que me equivoqué, según las directrices ellos decían que es probable que algún tipo de industria pueda aparecer como en ese tipo de, o sea, pueda aparecer como categoría principal. Y me quedo, eso, y ese, no me acuerdo si dónde fue que lo leí. Y eso me dejó pensando porque se me ocurre, por ejemplo, en Panamá, que hay bastantes eh, industria de alimentos, Ujú. con que de repente, efectivamente, toda esta parte de la industria láctea, eh, de repente pueda marcar algo, ¿sabes? No sé, pero con tu experiencia me dices que... En general, la mayoría, en el sector residuos, la mayoría de las emisiones vienen de los sitios de disposición final. O sea, de lo que se deposita en relleno, en vertedero o en relleno sanitario o relleno industrial, ¿sí? La mayoría de las emisiones en general, a nivel general, eh, cerca de entre el 70-80% de las emisiones, para la mayoría de los países, suele provenir de la disposición final de residuos sólidos, o sea, lo que va a vertedero. Y es así, la mayoría de las veces es categoría principal para todos en muchos Sí. países. Para nosotros también. Ajá. Ahí está. Ajá. Entonces, claro, de repente va un poco en el aporte que puedan hacer al sitio de disposición final. Después hay que tener en cuenta que muchas veces eh, hay que tener cuidado cuando se dice que una industria es categoría principal, ¿en qué, no? Porque también recordar que con la mentalidad de las directrices no es de cadena productiva, sino que tenés o sea, las emisiones de una industria están desparramadas por todo el inventario. O sea, lo que consumen de combustible está en energía, el transporte de las materias primas y productos también está en energía, las transformaciones están en IPU y los residuos están en residuos. Entonces, si lo miramos en términos de cadena productiva, o sea, como en huella de carbono, llamémosle, es una cosa, pero en términos de inventarios nacionales, nosotros miramos las emisiones como que desde otra perspectiva, ¿no? No, sí, es que yo lo decía porque ya lo encontré. En la página 622 hablaba de entre los pasos de la elección de datos de actividad en las directrices en inglés, que la experiencia ha demostrado que usualmente tres o cuatro industrias tienden a ser sectores como clave. Entonces eso siempre se me quedó Claro, pensando. sí, Ajá. sí, sí, no, pero dentro de todas Ah, ya dentro de entiendo a lo todas que las, te refieres. de Ajá. repente hay dos o tres que son las que son principales. Las industrias químicas, por ejemplo, en general no tienen mucha carga orgánica porque trabajan con muchas, ¿no? Con productos que son inorgánicos, entonces no, no hay aporte de carga orgánica. ¿Qué dice Paulo? Tratamientos de residuos de animales claro, sí están en agricultura. Claro, esa parte la mandamos para el agro. Eh, pero claro, hay algunas industrias que si bien pueden ser grandes industrias, como te decía, no sé, industria química, industria farmacéutica, de carga orgánica en realidad quizás no tengan tanto. Entonces sí hay como dos o tres grupos que se llevan todas las emisiones de las aguas residuales industriales, o sea, dentro de la propia categoría, digamos. Ah, ok. Como en este caso me imagino yo como Son las del... los, la alimentación, tipo las lácteas, porque eso tienen cargas enormes. Claro, sí, sí, sí. Ajá. Todo lo que son de alimentos, en general, las cárnicas se llevan un montón. Los que son lavaderos de lana también se llevan, tienen una carga orgánica bien, bien grande. Entonces, esas son las que se llevan como son el top 10, digamos, top 5. Este, las otras tienen cargas que son bien bajas, en general. Pero bueno, me decías entonces que ustedes pueden tener datos de los permisos de las industrias ahí en el propio ministerio. Sí, más que nada de los permisos, más no siempre la cantidad del caudal y eso, entonces habría que... Tenemos un cuadro, pero hay que revisarlo bastante bien para poder como, yo no, para poder determinar exactamente si de repente se utiliza el caudal máximo, cómo, pero tendríamos que ver exactamente cuál es, pero
los permisos tienen por lo menos el caudal y las cargas que deberían tener mínimo. Entonces, Claro. Entonces ujú. ahí, si bien no tenés el seguimiento, lo que podés hacer es armarte una especie de este cuadro. Decir, bueno, o sea, hacer un promedio ponderado de todas las lácteas, en promedio generan tanto, en promedio tienen un ADQO de tanto. Y con la producción, que quizás sí la producción anual la puedan tener por estadísticas o por algún otro mecanismo anualmente para darle seguimiento, y ahí pueden llegar a hacer el cálculo. De repente por ahí podría llegar a calcularlo. Vale, gracias, estoy anotando, por eso estoy en silencio, ¿No? para que no se No, vaya. dale. Ahí está. Entonces, claro, es mucho lo que tú decías, ¿no? Hay que sentarse a ver los datos y ver cómo se pueden ir transformando. Pero esta tablita ustedes podrían entonces, si tienen los permisos, perfectamente podrían armar, no digo esta tabla específicamente, pero porque va a depender del tipo de industria, ¿no? Pero ustedes ahí pueden tener en el permiso cuál es el tipo de sistema de tratamiento. Entonces, al tener el tipo de sistema de tratamiento, ustedes ya tienen el MCF. Dice, bueno, ¿qué tiene? Tiene un digestor, tiene un reactor, tiene una laguna. ¿Tá? Hay que ver también el recuadro eh, actualizado de las directrices del refinamiento 2019. Entonces ahí ustedes pueden irse armando un esquemita de decir, bueno, las industrias lácteas en Panamá son tal, tal y tal, porque las tienen, ¿no? Tienen todos los permisos. En promedio tienen tal caudal de entrada, tienen tal carga orgánica y tienen este tipo de tratamiento. Entonces ahí ustedes ya tienen un esquema bien interesante a nivel nacional. Después lo que sí ustedes tienen que conseguir es anualmente cuál es la producción de esa industria, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Que se retira, sí, ya estamos terminando. Dale, cualquier cosa a las órdenes. Bien, entonces acá les dejo de vuelta algunos ejemplos, ¿no? Eh, Acá también lo que pasa es esto, ¿no? De que muchas veces no hay datos para todos los años, entonces Chile, que utiliza unas técnicas de empalme. En la parte de la industria es bien interesante usar el PBI, porque el PBI es un dato que todos los países tienen. Entonces, utilizar el PBI como proxy, como driver, para poder llenar vacíos de información, siempre es importante, porque se sabe que si no es el PIB, es el VAB, ¿no? El valor agregado bruto que puede estar desagregado por industria o por ramo. Eso lo pueden averiguar con alguna entidad, el Ministerio de Finanzas, Economía, ¿sí? del país, que seguramente tienen el PIB desagregado. Entonces ustedes saben que si el PIB de tal industria o de las industrias en general aumentó, y bueno, la producción aumentó, entonces los efluentes tienen que haber aumentado. O sea, utilizarlo como proxy para poder llenar gaps de información. Y ahí está el caso de Chile si lo quieren ver. En India hay muchos, imagínense lo que puede llegar a ser India, ¿no? Para conseguir información. Nosotros bueno, Uruguay que es país pequeño, ustedes son más grandes, pero India, imagínense, ¿no? Lo que tiene que hacer poder llegar a conseguir información. Entonces, los datos se obtuvieron a través de investigación bibliográfica y visitas industriales, que también eso puede ser, ¿no? Tenemos una duda, a ver, bueno, vayamos a ver cuáles son los sistemas que están utilizando en determinados tipos de industria. Visita a campo y hablar con las personas que manejan esas plantas siempre es interesante. Acá les dejo más datos para que tengan. Y el caso de Uruguay, lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos para cada planta, a ver si les comparto acá. Acá traté de borrarle el nombre por temas de confidencialidad, pero acá tenemos, cada fila es una industria, ¿no? Entonces, para cada fila están los metros cúbicos por año, está la DBO o la DQO en función de lo que reporte, y después acá lo que nosotros tenemos en cuenta también la eficiencia de tratamiento, ¿no? Para no penalizar, porque si se toma en cuenta solamente la carga de entrada, en realidad lo que hay que considerar es lo que se remueve, ¿no?
Entonces, para considerar lo que se remueve, como tenemos el dato, nosotros le ponemos la eficiencia del sistema de tratamiento anaeróbico. Pero a veces pasa que los sistemas no son lineales, o sí, a veces tienen unidades en paralelo. Entonces, tenemos las distintas unidades que tenga esa planta y, y se hace un factor de eficiencia como si estuvieran en serie, ¿no? Y se calcula entonces los kilos de DQO removido para cada tipo de industria. Y nosotros lo tenemos dividido en cárnica, avícola, chacinería, tenemos industrias lácteas, alimenticia, o sea, la alimenticia es otras alimenticias, ¿no? Sería en realidad, que no son ni láctea, ni cárnica, ni chacinería, ni avícola. Pescado, también lo tenemos por separado. Las bodegas son una fuente también importante acá en Uruguay porque hay producción importante de vinos. Y la química, creo que química había una sola, si mal no recuerdo, y no tiene más tratamiento anaeróbico. Nosotros relevamos solo las que tienen tratamiento anaeróbico. Después tenemos acá las que dicen textil, son que procesan lana, ¿no? Lavaderos de lana. Y a ver si hay alguna otra más. Bueno, y esas son las categorías entonces que nosotros, ¿no? que tenemos mapeado que tienen sistemas de tratamiento de tipo anaeróbico. Por eso vieron que hoy lo que decías, ¿no? Hoy que hay como una especie de top 10. Después hay otras que son de bebidas, que no sé, acá abajo están. De bebidas, y estas que son de bebidas generalmente son de cervecerías, que también tienen una carga orgánica alta. Estas están por separado porque estas tienen sistemas de captura de metano. Entonces, bueno, estas son las categorías que nosotros relevamos. En realidad, acá tengo otras celdas que dice quién es, digamos, la empresa, pero la tengo oculta. Entonces tenemos la empresa y los reportes para cada año. Esto ustedes lo podrían hacer con lo que tienen de los permisos y después, como les decía, generarse una tablita similar a esta para poder luego con eh, la- el producto generado poder ir calculando este año a año. Acá yo también les dejé como una especie de series también, esto es de GIZ, ¿no? De recomendaciones, que es un poco lo que conversamos, ¿no? Hay que identificar las industrias, identificar las fuentes de información, tener en cuenta el capítulo 5 del volumen 1 de las directrices, que tiene en cuenta todo lo que es coherencia de la serie temporal para las técnicas de empalme, para cuando no tengan información, o si no, utilizar técnicas de juicio experto para poder levantar información que les esté faltando. Y lo último que me falta es lo de los lodos. Y lo de los lodos, como les decía, depende qué pase con los lodos. Si los lodos son tratados, vamos a suponer, ¿no? Hay una planta de tratamiento que es de tipo aeróbica, se remueven los lodos. Si esos lodos van a un sitio de disposición final, eso se calcula junto con los residuos sólidos que van a un sitio de disposición final. Si terminan en un suelo agrícola, eso se calcula con AFOLU. Si va a un reactor de tipo anaeróbico, ahí lo que se puede hacer es calcularlo y ahí van a haber dos situaciones. El cálculo se va a hacer de acuerdo a la categoría 4B o 5B, como lo quieran ver, de tratamiento biológico de residuos. Pero el reporte va a ser dependiendo de si es en el mismo lugar, o sea, en la misma planta, ese reporte va en aguas residuales. Si el tratamiento se realiza fuera de las instalaciones, entonces en vez de ir en la categoría 4D, va a ir en la 4B o la 5B, ¿no? Dependiendo de cómo lo nombre. Cuando se hace este tipo de tratamiento, hay también emisiones de óxido nitroso. Que yo acá, como un poco el objetivo era ver las de metano, no lo puse, pero también está la ecuación para óxido nitroso. Y acá es bien sencillo, lo que se necesita es la masa, en este caso sería de los lodos, por un factor de emisión, y si se recupera este gas hay que tenerlo en cuenta. Y el factor de emisión, que anda por acá, hay que tener cuidado acá, porque este factor de emisión tiene en cuenta que hay recuperación de metano. Entonces, si ya hay recuperación, no hay que agregárselo porque ya está como incluido. En el caso de que no haya recuperación, lo que va a pasar es que acá va a haber una subestimación
de las emisiones, pero no hay otro factor. Acá, este es de IPCC 2006, hay que, no chequeé de 2019 que tiene factores actualizados, ¿sí? Entonces, bueno, acá dependiendo de si se tiene la cantidad de peso seco o en peso húmedo, se puede tomar el factor que corresponda. Y bueno, de vuelta a los niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, si es por defecto, algunos datos país específico o planta específico en función de los datos que se tenga. Y me quedan 2 minutos y lo dejo como para abrir a comentarios estos 2 minutos que me quedan. Yo también rápidamente en el minuto que nos queda, sí había una cuestión que se me había olvidado mencionar, y es que Panamá, después del 2013 más o menos, creo que fue 2014, empezó a tener como esta gran recolectora. Sí, Y esta recolectora ahora lo que se hace es se recupera parte que se recupera metano y tiene como toda esa parte, pero lo que todavía no estamos planteando es cómo meter esta nueva gran recolectora que antes no existía, y que está ahora como recuperando metano y todo eso. O sea, como que nos falta como poder incluirla como dentro de todos estos, porque tengo entendido que si hay este tipo de recolectoras, hay unas cuestiones que cambian. Entonces, ese todavía nos queda esa tarea porque es el proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá. ajá. Entonces, en la tarea de cómo incluirla en la serie temporal y cómo al final las que estaban las aguas que iban a una planta de tratamiento, al final van todas esta súper gran planta de tratamiento, por así decirlo, y las manejan de manera distinta, que es nada más en la capital. Entonces, no, Claro, ahí va a tener que ajá, hacer 2 cálculos. Un cálculo hasta determinado año y después de ahí para adelante va a tener que hacer otro completamente, o sea, como planillas diferentes, digamos. Lo que sí, claro, tienen que evitar es, todo va a ser de la planta. Si ustedes después ya tienen datos de la planta, entonces no va a ser necesario hacer este fraccionamiento que yo les decía entre los que es urbano, que no es urbano. Entiendo que esto es para aguas residuales, ¿no? Domésticas. correcto, aguas residuales domésticas. Está. Es muy similar a lo que pasa en Uruguay. Nosotros tenemos por un lado todo lo que son plantas de tratamiento, lo calculamos por un lado. Y después por otro lado calculamos todo lo que son pozos sépticos, teniendo en cuenta la población que usa ese pozo y que no va y que no, o sea, hacer ese descuento, ¿no? De lo que no termina recogiendo la barométrica. Ahí ustedes lo que podrían consultar con esta empresa es cuál es el área de cobertura. Entonces, si se sabe que eso recoge de tal barrio, o tal zona, o tal ciudad, o lo que fuere, ustedes pueden estimar cuál es la población que está en esa zona, estimarla al menos. Y con eso pueden descontarlo entonces de de los que no tendrían ese servicio de recolección. No sé si quizás les pueda servir eso. Lo visualizo, tendríamos que ver los datos porque una cuestión es lo que nos hablemos aquí, Sí, otra cuestión es cuando uno lo hace a mano. tentarse. Entonces, sí, me gusta la idea como un primer approach, así que me lo llevo. Está, buenísimo. Bueno, entonces por mi parte, muchas gracias. No sé, yo quedo a las órdenes por lo que ustedes necesiten. Eh, bueno, gracias a Pablo ahí por las gestiones a la red. ¿Aló? Ahora sí. Pude arreglar el micrófono, así que no se salvaron de mi presencia y de mi voz. ¿Cómo están, colega? Oye, muchas gracias, primero que todo, Guadalupe, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, Uruguay, por facilitar este intercambio que nos ha solicitado Panamá en el marco de CBGSP. Me derrito de agradecimiento, nada más que eso. Por parte de Guadalupe por tu tiempo, por tus ganas de cooperar con nosotros. Y también aprovecho de saludar a Javier, a Debra y a Melanie, que no las pude saludar delante por problemas del microfonito Técnicos. este que estaba aquí molestando. Así que eso por mi parte, nada más que agradecer. Tenemos una próxima sesión contigo, Guada, de incertidumbre. Que entiendo que lo vamos a hacer, ya ni me acuerdo cuándo lo vamos a hacer con Yo unos tampoco. cambios, unos cambios que tuvimos, Perdón, pero no me unos acuerdo. cambios por ahí.
No, creo que Estoy fue con que el lo pasamos para calendario. septiembre, creo que lo pasamos para septiembre. Eso por mi parte, sí que gracias, también agradecer a Panamá el confiar en CBGSP como para poder generar estos intercambios. Y eso por mi parte, nada más que decir que vuelvo a repetir, derretirme de agradecimientos con Guada. Y eso. ¿Qué otras cosas relevantes? Bueno, contigo, Melanie, vamos a estar coordinando. Ahora que volviste, espero que hayas tenido unas buenas vacaciones. Eh, ¿Vacaciones Bueno, fueron o ni no? tantas vacaciones. Estaba en el programa con la convención. Ah, estaba en Corea. ¿Cómo Sí, te ¿Está fue con Corea eso? ahí? súper bien, súper Sí, bien. sí. Sí, Bien son demandante las 3 3 semanas, pero me semanas fue súper bien. intensivas. Sí, Sí. pero bueno, ahí lista para aplicar lo que Qué aprendí por allá. bueno. Ya, tenemos que tener una reunión después para conversar de eso y ver cómo está, quién más estaban, qué más estaba de Latinoamérica y todas esas Bueno, cosas. ahí estaba parte de Argentina, una chica dominicana y otra de México, pero había más gente de África y de Asia, Ya. de por allá. Pero, Wada, agradecerte el espacio. eh, las chicas al final, pues yo sé que van a agarrar todo lo que estuviste. Nos gustó mucho como la parte práctica, cosa como cómo lo han ido aplicando como los otros países, porque al final las directrices siempre son bien densas. Sí, Entonces, total. como digerirlo a veces no es tan fácil y como poder tener estas sesiones para poder aclarar esas dudas y ver cómo también uno lo traduce como a las circunstancias nacionales nos va a servir muchísimo. No sé si Debbie quería decir algo. Yo por mi parte, pues agradecerte igual a Pablo siempre por facilitar en los intercambios. Gracias a ustedes y espero ver que pronto estar por allá en algún momento. Ojalá sí. Así nos vemos. Gracias, Guadalupe. de verdad, muchísimas gracias. No sé si me pueden escuchar bien, pero Sí. agradecerte por toda la información. Así mismo como acaba de decir Melanie, nosotros toda esta información la vamos a tomar. Y bueno, créeme que ha sido información muy valiosa para nosotras y vamos a tratar de aplicar estos consejos que nos diste, ahí también con la ayuda de Javier, que bueno, ha sido, nosotras, bueno, Michelle y yo ahora tenemos un reto que es tomar el sector que dejó Javier, pero él está ahí igual ayudándonos a hacerlo. Entonces, El sí, legado. sí, El legado. sí. Entonces, toda esta información de verdad nos ayuda mucho y bueno, probablemente si hay la oportunidad de tener otro acercamiento luego, pues estaríamos muy contentas de volver a tener algo por cualquier duda que surja en el proceso de intentar tomar en cuenta todo esto que hemos escuchado de ti hoy. Buenísimo. Yo quedo a las órdenes. Ahí Paulo siempre está intermediario coordinando. Así que bueno. Ya, Muchas pues, gracias estimado, por el. oye, muchísimas gracias a todos. Nosotros, Melanie y Javier, me gustaría en algún momento esta semana, si fuese posible, de repente coordinar temas como para Climate Week, conversar con ustedes respecto a eso, así que los voy a estar molestando con unos correos por ahí y por allá. Y eso por mi parte. Muchas gracias a todos, se pasaron. Voy a dejar la grabación. Ah, y lo otro, esto es un aviso independiente, disculpa, Guada, que te quite tiempo. Lo que sí voy a necesitar, Melanie, coordinar contigo es que necesito levantar una encuesta de satisfacción para cada una de las actividades que hemos realizado. Así que yo te voy a mandar las cosas para poder que tú las compartas con tu equipo y que no, y que las vayamos desarrollando. ¿Te parece? 10 de 10. 10 de 10, muy Buenísimo. bien, muy bien, muy bien. Ya, pues, Dale, estimado, nos estamos viendo gracias. entonces. Cuídense, Guada. Saludos a la Gracias. gente Saludos. por allá. Nos vemos. Chau. Chao, chao, Chao. gracias. Chao.